Los medios ya hablan de amenaza cuando el discurso de respuesta es ese, de respuesta. Vladimir Putin presentó unas nuevas armas de las que ya dispone Rusia y que son, bueno, pues imparables a ese escudo global antimisiles. Estados Unidos y la OTAN no disponen de un armamento equiparable, pero sus movimientos hacia una escalada de tensión en este área, en el del armamento, no se han detenido. La doctrina nuclear de Donald Trump, con un rearme y con una renovación del arsenal, y la expansión de la OTAN hacia los países bálticos ha tenido pues esta respuesta de este jueves. ¿Podemos tomar estas armas rusas como un peligro real o como una forma de equiparar, de balancear la situación? ¿Por qué se obvian los comentarios de Putin sobre la correlación de fuerzas y del diálogo? ¿Pueden ser estas armas precisamente un estímulo para que ahora sí se sienten todas las potencias atómicas a hablar de una desescalada de tensión, a una rebaja de todas estas amenazas verbales? ¿Puede ser? ¿Cómo están? Hoy aquí en el Zoom debatimos sobre escudos, antimisiles, armas y sobre si es posible un diálogo en medio de tanta ojiva. Empezamos. La piedra angular de la seguridad mundial está sufriendo varios golpes. El Tratado sobre Misiles Balísticos, allá por 1972, contemplaba que ambas partes, por aquel entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, tenían derecho a desplegar sistemas antimisiles solo, repito, solo en su territorio para protegerse de eventuales ataques. Pero desde esa firma, pues mucho ha llovido y muchas cosas han cambiado. La retirada de la forma unilateral, como la hizo Estados Unidos, de este convenio en el año 2002, estuvo acompañada de varios intentos de Moscú para que ambos se sentaran a la mesa del diálogo y para preservar la confianza mutua. Pero esa esperanza pues se vio rota cuando Washington anunció la creación de un sistema de defensa global, apostillando que no era contra Moscú, pero ¿era verdad? Exhortamos durante mucho tiempo a los estadounidenses a no romper el acuerdo sobre el escudo antimisiles y a no infringir el equilibrio estratégico, pero fue en vano. Estados Unidos está aumentando el número de misiles antibalísticos, mejorando sus características cualitativas y creando nuevas zonas de despliegue, lo que al final llevará, si nosotros no hacemos nada, a una desvalorización total del potencial nuclear de Rusia, que será interceptado. No podemos decir que no, es innegable. El clima de desconfianza, ya lo han visto en los últimos tiempos, ha crecido desde la Guerra Fría hasta hoy, porque en la actualidad las relaciones entre ambas potencias están, yo diría que más que bajo cero, casi en las temperaturas de Moscú. Y claro, con la extensión de la OTAN en Europa y por ende en las fronteras rusas, como por ejemplo en Rumanía, pero también con pactos de Estados Unidos para colocar misiles, ¿dónde? En Japón, en Corea del Sur, pues es normal que Rusia se sienta acorralado. ¿Usted no lo estaría? Es normal que Rusia quiera tratar a todos los países mirando a la cara de igual a igual, y es normal, yo creo, que pretenda mantener pues una posición de status quo. Bueno, pues por eso el anuncio del presidente ruso, de Vladimir Putin, de este jueves, de que Rusia ha trabajado en nuevas armas, pues a mí no me ha sorprendido. No me gusta, repito, no me gustan las armas ni estoy a favor de tener mayores arsenales. No lo apruebo, yo tampoco soy nadie para aprobarlo, pero no me sorprende, porque ¿y si fuera el Kremlin quien colocara cohetes en Canadá, o tuviera lanzaderas en Cuba, como en la crisis de los misiles, o maniobrara con barcos armados hasta los dientes en las costas de Florida? ¿A alguien le extrañaría que Estados Unidos, bueno, pues corriera a defenderse, que se equipara con más y mejores equipos, con más armas, que Trump dijera que hay que crear una situación de equilibrio y de disuasión? Yo creo que no. Como les dije hace algunos programas atrás, estas dos potencias han sido garantes de mantener el equilibrio y la paz en nuestro planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo han hecho pese a sus diferencias, desavenencias, a que tienen un concepto muy diferente, muy distinto del mundo. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que muchos o algunos con este anuncio ruso han encendido las alarmas, porque no son ellos los que tienen esa nueva arma, ese nuevo armamento. Y llega el discurso de todos los titulares: Rusia las va a usar, llega el peligro y la amenaza, así que cuidado. No estamos amenazando a nadie. No vamos a asaltar a nadie y no vamos a quitar nada a nadie amenazando con armas. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Al revés, cabe subrayar, y es importante, que la potencia creciente es una garantía de la paz en nuestro planeta, porque esta potencia mantiene y mantendrá el equilibrio estratégico en el mundo. Las capacidades de defensa de Estados Unidos son y seguirán siendo insuperables. Tenemos un nuevo presupuesto de defensa que supera los $700.000 millones.
nucleares. Creemos que nuestro ejército será más fuerte que nunca. La revisión de la postura nuclear del presidente aborda esto en cierto modo. Deja en claro que estamos avanzando hacia la modernización de nuestro arsenal nuclear y para garantizar que nuestras capacidades no sean equiparadas por nadie. Pues ya lo han escuchado, en lugar de tender una mano, mejor contestar diciendo que seremos más grandes y fuertes. En fin, vamos a proseguir con lo que nos interesa. La devaluación del START 3, con el aumento y la renovación de arsenales, esa expansión de la OTAN que les decía que, bueno, pues han despertado a ese oso que parecía dormido, ¿no? Que despierte el oso, pero en este caso yo creo que no para sacar las garras, esas que según dice Occidente lleva mucho tiempo sacando ese mismo oso, sino para equilibrar la balanza. Aquellos que han intentado aislar, ningunear a Moscú, señalarle como un peligro, al que hay que rodear, por supuesto, pues tienen su respuesta, una carta de jubilación. A aquellos que a lo largo de los últimos 15 años están intentando fomentar la carrera armamentística, obtener ventajas unilaterales respecto a Rusia, imponer restricciones y sanciones ilegítimas desde el punto de vista del derecho internacional con el fin de contener el desarrollo de nuestro país, incluido en el ámbito militar, les quiero decir: todo lo que ustedes querían impedir y obstaculizar con esta política se ha hecho realidad. No han logrado contener a Rusia. Entonces llega el momento, ¿y si hablamos ahora? ¿Y si ahora es el momento, el tiempo de escuchar? Algunos toman esta propuesta rusa como una amenaza, ahora tiene esas armas, pero creo que ahora estamos en una situación en la que cabe el diálogo, desde mi punto de vista. Unos lo ven como un peligro, otros como autodefensa, algunos como una muestra de prepotencia, como he leído en algunos titulares, pero lo cierto es que Rusia, como ha dicho su presidente, no se podía dejar arrinconar y debe defenderse legítimamente. ¿Y en qué consisten estas armas que nadie puede parar? ¿Cuáles son las novedades de este armamento ruso, por si no se han enterado? Esas nuevas armas que ya tienen y contra las que el escudo de misiles no puede hacer nada, ningún sistema les puede parar. Bueno, hemos preparado este reportaje para ustedes. Rusia ha comenzado el desarrollo de armas estratégicas invulnerables. El presidente Putin las presentó como el fruto del trabajo de cientos de científicos y especialistas, destacando el poderío de algunas de ellas. El nuevo sistema de misiles Sarmat no tiene límites de alcance y es capaz de portar ojivas nucleares, incluyendo cabezas hipersónicas. Su peso es de unas 200 toneladas y puede atacar objetivos tanto a través del Polo Norte como del Polo Sur. Está el sistema hipersónico Kinzhal, que significa daga, y ya entró en servicio en los aeródromos del Distrito Militar Sur en diciembre del año pasado. El misil lanzado desde el avión puede superar 10 veces la velocidad del sonido, lo que le permite superar todos los sistemas antimisiles existentes, llevando cargas convencionales y nucleares hasta 2.000 kilómetros de distancia. Además, se ha presentado el sistema de misiles con sistema energético nuclear que se ubica en los proyectiles alados. Puede volar a una altitud baja y es poco detectable. Su trayectoria es casi impredecible. Putin ha enseñado además los nuevos submarinos no tripulados para los que no hay medios en el mundo que puedan detenerlos. Aún no tienen nombre. Y por último, y quizás lo más temible de todo, un arma que ha sido definida como meteorito. El Avangard. Su temperatura en la superficie alcanza entre los 1.600 y los 2.000 grados centígrados y es fácilmente maniobrable. Bueno, pues esas son las armas que se han presentado a todo el mundo, sumadas a una tecnología láser que también el presidente de Rusia anunció. Y aunque Putin ha dicho que quiere colaboración, una integración global y sentarse a dialogar sobre las tensiones que existen respecto a la creciente carrera armamentística, advierte a Estados Unidos o a cualquiera que pueda pensar en agredir su territorio. Cualquier uso de armas nucleares de potencia pequeña, mediana o la que sea contra Rusia o contra sus aliados, lo consideraremos un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será inmediata y tendrá todas las consecuencias correspondientes. Momento para debatir sobre todo lo que implican las palabras de Vladimir Putin, sobre la respuesta de Estados Unidos en las últimas horas y sobre la nueva realidad que tenemos en el mundo nuclear. Empieza nuestro tiempo de debate. Bueno, pues paso de inmediato a presentar a nuestros invitados de hoy. Contamos con Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, y a Jesús Manuel Pérez, analista de seguridad y defensa. Fernando, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Mi primera pregunta, la que me salta y yo creo que es la que nos viene a todos.
estas armas una amenaza, una manera de responder y llevar a una correlación de fuerzas entre Estados Unidos, la OTAN, digamos Occidente y Rusia? Empezamos con Jesús. Bueno, pues la característica principal de las armas nucleares es que nunca se desarrollan para usarlas, se desarrollan para tenerlas listas y generar lo que se llama disuasión nuclear. Y lo que ha dicho ayer el presidente Vladimir Putin no es tan diferente a lo que dijo el presidente Donald Trump en el reciente discurso del Estado de la Unión, donde dijo vamos a desarrollar nuevas armas nucleares para generar disuasión y para quitarle de la cabeza a nuestros potenciales enemigos que las usen contra nosotros. O sea, que es como un reflejo en un espejo. Fernando, en este caso, la disuasión de la que hablaba Donald Trump no tuvo como tanta repercusión en los medios de comunicación. Hoy sí que leemos en algunos tabloides, o por lo menos ayer, después del discurso de Vladimir Putin, amenaza, Rusia tiene unas armas que se pueden, digámoslo así, utilizar en cualquier momento, que son invencibles, cuenta con un nuevo arsenal. Parecía que estábamos hablando del demonio en vida. Sí, bueno, esto es lo de siempre, gracias por estar con vosotros. Todo esto hay que recordar muy rápidamente que empieza con la época de Ronald Reagan, cuando Ronald Reagan es presidente, con la famosa iniciativa de defensa estratégica, comúnmente conocida como Guerra de las Galaxias, y que va a ir pasando de administración en administración hasta nuestros días. Es decir, que desde entonces Estados Unidos viene desarrollando sistemas más modernos con el fin de poder derrotar a Rusia en caso de que hubiera una guerra nuclear. Y la clave es el sistema de defensa antimisiles, es decir, la posibilidad de detener una posible respuesta de Rusia ante un ataque nuclear norteamericano, con lo cual habría un chantaje nuclear por parte de Estados Unidos. A Jesús, lo que me gustaría, hemos escuchado las palabras de Putin, estas armas son invulnerables a este escudo que nos está diciendo Fernando. Sitúa esto ahora mismo a Rusia, como algunos analistas dicen, en una posición, digamos, de superioridad. Es como cuando atacas un poco de abajo arriba, que el que está arriba siempre tiene, digamos, una superioridad, porque dicen que estas armas pues son prácticamente invencibles y que el escudo antimisiles no puede decir nada. Les ha dicho a los de la OTAN prácticamente que se jubilen. Bueno, lo primero que habría que comprobar es que las armas de las que hemos conocido ayer, algunas ya se sabía o se tenían noticia, funcionen. Es decir, todavía no tenemos la certeza de que funcionan al 100%. Pero vamos, esto ahora mismo es el pan de cada día, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Rusia ha tenido problemas en el desarrollo de su misil Topol. El famoso escudo de defensa antimisiles estadounidense todavía está por probar que funcione. Les ha fallado en la mayoría de las pruebas, no es un sistema fiable. ¿Qué pasa en estos casos cuando un país toma la delantera? Pues que el otro reacciona. Y entonces el peligro de esto lo que nos lleva es a una espiral en la que cada bando quiera ponerse por delante del otro. Es lo que se llama un dilema clásico de seguridad. Tenemos a dos bandos en los que cada uno toma una acción que el otro para defenderse del otro, pero esa acción genera una reacción y nos pone en una espiral. ¿Cómo se sale de aquí? Pues esperemos que se sienten a hablar. Estar hablando de defensa, estar hablando de un bando y otro, me vais a perdonar, pero me está recordando un poco a lenguajes como el de la Guerra Fría. Se ha dicho que actualmente, y yo lo decía antes, que estamos bajo una Guerra Fría 2.0, lo que se suele decir, que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están más que bajo cero. Fernando, esta carrera, digamos, y esta nueva doctrina nuclear de Trump y esta muestra de Putin de las nuevas armas nos sitúan un poco en una tensión más o menos similar. ¿El diálogo es posible entre tanta ojiva, como decía yo al principio? Hombre, siempre esperamos que sea posible y así creemos que debiera serlo. Ahora yo me temo que con las administraciones norteamericanas va a ser muy difícil, si no es por medidas de fuerza, desgraciadamente. No hay que olvidar una cosa, que el equilibrio nuclear hasta ahora se basa en la destrucción mutua asegurada. Es decir, que cuando hay un ataque de uno de los dos bandos, el otro responde y los dos bandos quedarían destruidos. Y ese equilibrio del terror, ha funcionado hasta ahora. Quien rompe o quien quiere romper con ese equilibrio para poder ganar una guerra es Estados Unidos, no Rusia. El presidente Putin dijo ya hace mucho tiempo, no vamos a responder a la carrera armamentística de Estados Unidos con otra carrera armamentística. ¿No piensas que estemos en una carrera armamentística asimétrica por ambas partes? ¿No piensas que estemos en una carrera armamentística entre ambas partes, Fernando? ¿Y ahora Jesús? No, para nada. Es decir, el que está en una carrera armamentística es Estados Unidos. Rusia, ya digo, como decía Putin, está dando una respuesta asimétrica al escudo de defensa antimisiles. ¿Tú piensas lo mismo? En Estados Unidos. ¿Piensas lo mismo, Jesús? Bueno, pues
precisamente yo creo que todo esto surge del 2001, cuando Estados Unidos se salió del tratado para la no proliferación, eliminar los misiles o frenar los misiles de los antibalísticos, en un momento en el que Estados Unidos, recordemos, era la potencia, se llamaba eso la hiperpotencia, la potencia hegemónica, en un momento de geopolítico en el que Estados Unidos era el que decidía en el mundo. Y ahora eso ha cambiado por completo. Estamos ahora hacia un mundo multipolar y habrá que ver si Estados Unidos reconsidera su manera de estar en el mundo. Jesús. Y recordemos otra cosa, la promesa de... ¿Sí, perdón? Me gustaría preguntarte, la OTAN en este caso, ¿qué validez podría tener ese escudo antimisiles que se estaba desplegando, por ejemplo, en Rumanía, la presencia en los países bálticos en este caso, cuando se sabe este tipo de armas, o por ejemplo los convenios que va a tener Estados Unidos con Japón y que ya se sabe el sistema THAAD con esos problemas que está teniendo también con Corea del Sur, porque también es una forma de cerco? ¿Tiene sentido ahora todo esto para acercar a Rusia cuando se dijo que la OTAN no se basaría en eso? Pues la verdad que el sistema de defensa antimisiles que se planteaba en Rumanía y en Polonia en su momento se decía por lo menos que estaba pensado para Irán. Lo que pasa es que ahí intervino Rusia diciendo, oye, si esto es para frenar un posible ataque de Irán a Europa, participemos todos, unámonos y colaboremos ante esa posible amenaza iraní. Y en el caso de Estados Unidos parece que no quisieron sentar en la mesa a Rusia. De todas formas, las capacidades técnicas de esa defensa son muy limitadas frente a lo que sería una guerra nuclear total, frente a una superpotencia o una potencia como Rusia. Están más pensados y sus capacidades reales son más orientadas hacia lo que pueda tener Irán o Corea del Norte. Fernando, ahora vamos a ver qué pasa también, que Corea del Norte... Ajá, se ha estado, perdona Jesús, se ha estado hablando de que todas estas armas se han podido estar haciendo en secreto, de que esto ha sido, bueno, digamos los conspiranoicos, ¿no?, de lo que tanto nos acusan a nosotros aquí. Se han estado pudiendo hacer en secreto, etcétera, etcétera, pero también se puede decir que la OTAN se ha guardado un as en la manga, pasándose por el arco del triunfo, si se me permite, un poco los tratados, ¿no?, de no expansión. Estados Unidos al salirse y con esta nueva doctrina Trump, es decir, vemos acusaciones de un lado y del otro, en el que, como decía la diplomacia, a mí me parece que ahora mismo brilla por su ausencia. Claro, es decir... Eso es lo que caracteriza esta época ahora y no... Decía, vamos con Fernando, un momento, Jesús. Sí, perdón, sí. Sí, no, efectivamente. Lo que hay, como siempre, aquí es una hipocresía absoluta. Es decir, estamos hablando de misiles hipersónicos, es decir, de misiles que van a una velocidad de Mach 5 superior y que incluso alcanzan Mach 10 ya. Pero eso también lo está haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es decir, Rusia se ve obligada a desarrollar este tipo de misiles porque Estados Unidos los está desarrollando. Es decir, no es algo gratuito. Igualmente pasa con las armas láser. Estados Unidos ya tiene ensayos hechos en buques de guerra norteamericanos con armas láser. Estados Unidos ha desarrollado los cañones de rieles magnéticos. Es decir, Rusia tiene que responder a eso. Es Estados Unidos quien lleva una carrera armamentística brutal al mundo y el único que es capaz de responder porque tiene la tecnología suficiente es Rusia. Jesús, decías. Sí, decía que precisamente lo que comentabas es una de las características de lo que nos diferencia ahora el momento en que vivimos, este nuevo mundo multipolar, de la vieja Guerra Fría. La vieja Guerra Fría, aunque no parezca muy intuitivo, precisamente existía un equilibrio, es decir, había tantas armas nucleares que nadie estaba dispuesto a iniciar un conflicto, porque había un miedo lógico a una escalada. Es más, había unas reglas de juego muy claras, había unas áreas de influencia en Europa que se habían negociado al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso desaparece con el fin de la Guerra Fría. Europa y Rusia no se sientan a hablar claramente cuáles son los límites de sus áreas de influencia. Precisamente por eso ahora Rusia se queja de que han entrado dentro de lo que ellos consideran su legítima área de influencia y precisamente la falta, por un lado, estamos rompiendo el equilibrio nuclear y segundo, estamos entrando en una era donde no hay reglas claras. Y eso nos lleva precisamente a mayor peligro ahora, es decir, estamos en un momento geopolítico más complicado, más peligroso que en el que había en la vieja Guerra Fría. Estamos, ¿creéis, en ese momento en el que puede saltar la chispa en cualquier momento? Estamos hablando de unas armas de destrucción masiva, estamos hablando de un armamento, de una guerra que podría conducir a unas consecuencias, digámoslo así, impensables, ¿no? Los únicos que han probado con bombas atómicas han sido los Estados Unidos y ya vimos el desastre, ¿no?, en Hiroshima y Nagasaki, pero pensar en esto, y parece que nos estamos olvidando de amenazas comunes como puede ser la de Corea, o como puede ser una mala utilización de armas
o cómo los terroristas se podrían hacer con algún tipo de material nuclear, etcétera, etcétera, es situar, digamos, a los dos garantes frente a frente y olvidarnos un poco de la que pueden ser las amenazas en sí, por decirlo de una manera, para ver quién tiene el botón más grande. Fernando. Sí, a mí me gustaría dejar claro esto, es decir, que quien está lanzando una carrera armamentística desde hace mucho tiempo es Estados Unidos. Por cierto, cuando señalabais acertadamente que el sistema de defensa antimisiles está situado en Polonia y en Rumanía, hay que decir un tercer país, lo digo por la cuenta que me trae yo que vivo en España, y es que el tercer punto es la base militar de Rota en Cádiz, donde hay 4 destructores con el sistema de defensa antimisiles Aegis, que fue un regalo que hizo el presidente Zapatero en su momento al presidente Obama. Pero bueno, dicho esto por un lado, es decir, lo que tenemos que tener claro es que lo que está haciendo Rusia es simplemente buscar maneras de contrarrestar un sistema que lo que pretende es acabar con Rusia. Fernando. Es decir, que esto nos quede claro. Fernando, este sistema, más que intentar contrarrestar, ¿no crees que se deberían sentar las bases para un diálogo que nos ha dicho Jesús que hoy por hoy parece que prácticamente es imposible? Porque todo parece que es contrarrestar los unos a los otros, y aquí de hablar y de normas claras, ver cómo la OEA puede estar controlando todo, por ejemplo, o algún organismo supranacional, parece prácticamente imposible. Primero Fernando y después voy con Jesús. Sí, a ver, en esto está la cosa muy clara. Como hubiera dicho antes Jesús, Rusia ha estado permanentemente abierta al diálogo. Lo estuvo cuando dialogó el hacer un sistema de defensa antimisiles contra Irán conjunto. Después, cuando dijo, vale, ante el no de la OTAN, lo que hacemos es un tratado con garantías de que no está dirigido contra Rusia. Y la OTAN dijo que no firmaba sin ningún tratado. Es Estados Unidos el que se niega a hablar, no Rusia. Jesús, negativa por ambas partes, negativa solo por Estados Unidos. ¿Qué es lo que se podría hacer a partir de ahora para hablar más de diplomacia y no tanto de botones y de ojivas? Pues lo curioso es que si uno escucha a ambos líderes, a tanto el presidente Putin como el presidente Trump, han declarado exactamente lo mismo. Estamos desarrollando estas armas no porque queramos la guerra, sino que queremos generar disuasión. No queremos empezar una guerra nosotros, queremos que deje bien claro al posible rival de que estamos dispuestos a usarla. Pues si ambos quieren lo mismo, si ambos quieren la paz, si ambos están desarrollando armas no porque realmente quieran hacerlo, sino porque se sienten obligados, pues yo creo que se están sentando las bases para sentarse y hablar. Es que si nadie quiere la guerra, entonces ¿a qué estamos jugando? El problema, y como mencionabas antes, es la variable asiática, es decir, todo el desarrollo que tiene Estados Unidos, que Rusia dice, oiga, que eso genera un desequilibrio enorme. Estados Unidos lo piensa no solamente en variable Rusia-Irán, lo está pensando en la cuestión de la península de Corea, y eso genera como una especie de vasos comunicantes. Todo lo que haga Estados Unidos con Rusia, China lo tiene en cuenta, Corea del Norte es un elemento ahí, y empiezas en Asia-Pacífico tienes como toda una cadena. Todo lo que haga Estados Unidos para defenderse de Rusia, China lo intentará suplir. Si China aumenta su arsenal o su tecnología, India lo hará, y si lo hace India, lo hace Pakistán. Entonces, el verdadero problema está ahí. Rusia y Estados Unidos se podrían sentar a hablar, pero generaría todo lo que está ahora mismo generando es un sistema, o sea, un efecto de flechas de dominó. Jesús y Fernando, apenas me queda un minuto. Me gustaría aclarar. Estados Unidos ya ha dicho su respuesta. La respuesta ha sido que van a tener el ejército más potente y las mayores capacidades que puedan existir. ¿La doctrina nuclear de Trump ha podido acelerar esta toma de medidas de Rusia, aunque todo esto se estaba cociendo a fuego lento y también en la administración Obama? Pero esto ha podido desencadenar el decir, oye, chicos, hasta aquí, ya está bien de tantas maniobras cerca, ya está bien, etcétera, etcétera, porque yo creo que Rusia en este caso ha actuado de la misma manera como decía que haría Estados Unidos, si tuviera misiles en Canadá, Rusia, o si tuviera de nuevo en Cuba o estuviera en México, ¿no? Primero Jesús y después termino con Fernando. Bueno, yo creo que hay una diferencia clara. La reciente revisión de la postura nuclear estadounidense intenta, por parte del gobierno de Trump, hacer una ruptura con lo que hacía Obama, esa cosa de Trump de intentar borrar el legado de Obama, y si Obama, al menos verbalmente, al menos una declaración de intenciones, hablaba de intentar reducir arsenales, Trump ha roto con eso. Y ahí no sé yo si tiene algo que ver la cuestión interna de hacer Make America Great Again y de poder vender una postura más dura en política exterior para suplir problemas internos, falta de popularidad o de prestigio interno. Porque recordemos que eso era su línea de política exterior. 30 segunditos. ¿Tú qué respondes?
A ver, estas armas no se desarrollan en un día ni en dos, ni en unos años. A veces tardan décadas, luego tiene una continuidad. No es algo de Trump. Esto viene de Obama, incluso de Bush y de antes. Es decir, todos los presidentes de Estados Unidos de las últimas décadas, desde Reagan, han estado detrás de esto y no han parado. Bueno, pues veremos a ver. Yo es lo que sí que Está espero claro. es que... Fernando, lo que decía, porque nos quedamos sin tiempo, que yo lo que espero es que impere sobre todo la diplomacia, que se puedan sentar a hablar ambas partes, aunque son de momento antagónicas y estamos viendo que hay una escalada de tensión y de momento cada uno está mostrando un poco más músculo. Fernando, Jesús, gracias por haber estado con nosotros en el Zoom, como siempre, un placer que nos hayáis puesto un poco más en contexto con todo lo que está sucediendo a nivel internacional y sobre todo en esta esfera. Un abrazo para los dos. Termino el programa de este viernes bastante alarmado porque las tensiones, como ven, se están plasmando en un nuevo impulso que nos lleva a tener más armas, a generar esa sensación de que estamos más seguros con arsenales mayores o con medios más técnicos, con demostrar, como decía, quién tiene el botón más grande en este caso. Trump se lo dijo a Kim Jong-un, ahora Putin pues responde a Estados Unidos y a la OTAN, cada uno de una manera, ¿no? Quizá para sentarse a hablar, depende, pero ¿por qué hay que mostrar músculo? Pues desde mi punto de vista, Putin sí que lo está haciendo porque algunos han saltado las leyes internacionales, los acuerdos que dicen que Rusia se ha saltado muchas veces, pero son esos acuerdos que dicen que respetan el derecho internacional, pero que lo único que hacen es adaptarlo a su antojo. Lo hizo Estados Unidos con el tema nuclear, lo hizo la OTAN con su expansión, y ahora Rusia pues responde porque se siente acorralada, como decían nuestros invitados, señalada y ninguneada, como ha dicho el propio Putin. Para mí esta escalada no lleva a ningún lado, pero ¿qué deben hacer estas potencias si no es equilibrar la balanza de fuerzas? ¿Qué deben hacer? ¿Qué pasaría si Rusia fuera el único país que tuviera armamento nuclear? Pues que estaríamos ante una hegemonía, un dominio mundial, igual que si las tuviera solo Estados Unidos, España o Colombia, el país que sea. Se necesita un equilibrio. Lo importante es que aquellos que pueden llevar ese equilibrio a la fuerza, en este caso Rusia y Estados Unidos, no usen esa fuerza, que se sienten a dialogar, que esto solo sea para mantener la paz y la estabilidad en el mundo y que tengan cuidado porque esto, repito, como dije hace semanas, no se puede basar en egos, se trata del planeta, se trata de usted, de mí y de millones de personas, de la seguridad mundial. Nosotros nos marchamos, enseguida os veo en YouTube. Chao.